Listo, me parece que ahí está. Creo que todos me escuchan por ahí, ¿verdad? Pueden ahí responder. ¿Alguien en la sala? Sí, profe, se escucha. Ah, Y muy se bien. ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con un pequeño repaso sobre algunos de los temas que vimos el cuatrimestre anterior. ¿Mm? Ustedes no creo que tengan mucho problema con ello, sin embargo voy a tener que hacer este repaso debido a que nuestro grupo compañero no tomó la materia conmigo y pues va a haber algunas cosas que quizá no sepan del todo. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle repaso de cinemática de robots, ¿vale? Voy a hacer un repaso rápido. Vamos a ajustar unas cosas más antes de comenzar. Preferencias. Vamos a ajustar este un poco menos. Este todavía menos. Cerrar, ¿qué tal ahí? A ver, les pido me disculpen si escribo feo, ya perdí la práctica otra vez. Repaso de cinemática de robots. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer rápidamente un repaso de cinemática de robots, retomando algunos de los temas y conceptos claves que vimos el cuatrimestre anterior. ¿Sale? El primer concepto que vimos el cuatrimestre anterior, vamos a ponerlo aquí el día de hoy como conceptos, era el concepto de SO3. ¿Alguien se acuerda qué significaba SO3? El grupo especial ortogonal 3. Ajá, y era un conjunto, básicamente era un conjunto de matrices, ¿están de acuerdo? Era un conjunto de matrices que tenían cierta propiedad, ¿sale? Eran las matrices R, ¿sale? Las matrices R que eran de tamaño o eran un subconjunto de las matrices con números reales de tamaño 3 por 3 que tenían dos propiedades. ¿Alguien se acuerda qué propiedades tenían? Eran ortogonales, lo cual significaba que R por R transpuesta, ¿qué me daba? La identidad. Ajá. O sea, la transpuesta era lo mismo que la ¿Esa? inversa. Ujú. Ajá. Ajá. Y había una propiedad más. ¿Quién se acuerda de la propiedad adicional? ¿Alguien se acuerda? Yo no la recuerdo, profe. Perdón, y si tomé clase con usted, pero como que las vacaciones me Sí. nublaron un poco la memoria, poquito. Ahorita Había, se me refresca. vamos a acordarnos con un diagrama, quizá con este diagrama se acuerden. Ajá. Teníamos una cosa así que era un espacio de 9 dimensiones, es R9, ajá, que básicamente son todos los conjuntos de 9 números que pueden formar estas matrices. Pero vemos que no todos esos 9 números eran matrices viables de rotación. Y acordábamos que había como dos nubes aquí que cumplían la primera propiedad. Ajá. Estas dos subconjuntos, esta Ah, era cumplía. esto de que si si multiplicas dos de esas te da otra matriz, ¿no? Esta es la cerradura, pero antes de la cerradura, antes de hacerla un grupo, había algo especial que le llamamos el orden. Ajá. Que era que el determinante de R fuera positivo o que el determinante de R fuera negativo. ¿Se acuerdan? Eran matrices con triadas izquierdas que no cumplían la regla de la mano derecha, que entonces eran X, Z, Y, o con triadas derechas, que sí cumplían la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Y a nosotros nos interesaban las que tenían determinante positivo. Entonces la segunda parte de nuestra definición eran aquellas que tenían determinante de R positivo, 1 positivo. ¿Sale? ¿Estamos? Sí, pues. Y había un montón de propiedades especiales, ¿no? Una de ellas era la cerradura, ¿ah? Que si yo tomaba R1 y otra matriz R2, y ambas pertenecían al grupo especial ortogonal 3, ajá, y las multiplicaba, el resultado también pertenecía a SO3, ajá. Y todas esas demostraciones las hicimos en su momento, ¿sí? O sea que existe una cerradura bajo el producto en este conjunto de matrices, y eso se le llama un grupo. ¿Ah? Y por eso se llama grupo especial ortogonal 3. O el grupo de rotación. Entonces vamos a ponerle aquí abajo el grupo de rotación. Ajá. Grupo
de rotación. Ajá. Que también lo conocíamos como especial ortogonal. Especial ortogonal. ¿Sale? Y bueno, estaba súper padre. Sin embargo, aquí teníamos muchos números. Teníamos 9 números, ¿sale? Y esto era muy, muy complicado. Porque, o era muy ineficiente. Porque las matrices de rotaciones representan la orientación en el espacio, ¿sale? La orientación. Entonces teníamos 9 números y esto era sumamente ineficiente. Y para representar nuestra orientación, nosotros dijimos, sabemos que solamente necesitamos 3 números, porque el número de grados de libertad en una orientación son 3. Ajá. Si tengo un objeto tridimensional, pues solamente es cómo está orientado en este eje, cómo está orientado en este eje y cómo estaba orientado en el eje que quedaba, ¿no? Cómo giraba en cada eje. Era una forma inicial con la que intentamos describir la orientación. Ajá. Y nos dimos cuenta que sí, solamente hacía falta estos 3 números específicos. ¿Sale? Y lo que nosotros usamos era un vector de giro omega. ¿Mm? Omega mayúscula. ¿Sale? Y más que omega mayúscula, omega sin gorrito. Y omega sin gorrito era un eje de giro. ¿Ah? Omega, vamos a ponerlo aquí en nuestra segunda definición. Omega. Y omega, ¿sí? Omega tenía ciertas propiedades. Omega estaba formado por dos partes. Ajá. Teta, que era un ángulo de giro, y omega gorrito, que era un vector unitario. ¿Sale? Entonces, este es nuestro eje de giro. Eje de giro. Y nosotros podíamos escribir una matriz, ¿sale? Una matriz de rotación como un giro alrededor de un eje arbitrario, como este, ¿sale? ¿En qué eje gira? Es esto. ¿Y cuánto gira? Era este valor de teta. ¿Ah? Y entonces, para poder hacerlo más sencillo, nosotros vimos que había una fórmula que era muy, muy fea. Era una matriz horrorosa que le llamamos la matriz de giro alrededor de un eje unitario. Pero nos dimos cuenta que también podíamos escribir esto como un exponencial. Y para ello vimos un montón de cosas. Eje en valores, eje en vectores, determinantes, soluciones, ecuaciones diferenciales, expansión de serie de Taylor del exponencial, teorema de Kyle y Hamilton para encontrar que esta matriz omega era cíclica. Y al final llegamos a una fórmula. Y esa fórmula era la fórmula de Rodríguez. ¿Sale? Pero antes de entrar a la fórmula de Rodríguez, introdujimos notación, ¿sale? Y esta notación especial, vamos a ponerla como estrellita porque era notación especial, era la notación de corchete, ¿sale? ¿Se acuerdan? De corchete. ¿Mm? El nombre correcto de esto es un bracket de Lie. O un conmutador de Lie. Ajá. Pero bueno, vimos que no era necesario conocer el nombre adecuado que formaba un álgebra de Lie, nada de eso, porque lo pudimos ocupar en su momento, ¿sale? Y básicamente era que cada que escribíamos, pues, sea, vamos a escribir aquí nuestra bonita definición, sea omega un vector en R3. Ajá. Entonces, definimos lo siguiente, ¿sale? Dijimos que cada que escribamos omega en un corchete, se va a escribir como una matriz antisimétrica, ¿están de acuerdo? ¿Todos nos acordamos aquí de esto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. No me acuerdo cómo iba, pero ahorita me acuerdo. Omega es menos omega 3, omega 2, omega 3, 0, menos omega 1, omega menos omega 2, omega 1 y 0, ¿sale? Y esta es la representación antisimétrica del vector omega, ¿sale? Entonces cada que estudiamos corchete omega es solamente escribir el vector omega de esta manera, ¿sale? Donde recuerden que omega, solamente para recordar, donde omega era un vector. Omega solito, omega sin corchete, era un vector que se ve así. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe, todo bien. Había algunas propiedades, ¿sale? Ajá. Y una de las propiedades especiales era la del producto cruz, ajá. Que era que si yo tomo un vector A, cruz B, ¿sale? Y los multiplico, esto era lo mismo que escribir el corchete de A y multiplicarlo por el vector B. Y esto daba lo mismo. Era una de las propiedades especiales que empezamos a utilizar, ¿sale? Había otra propiedad especial que era que si tengo un corchete de W y lo multiplicábamos por R de un lado y por R transpuesta o inversa es lo mismo. Ajá. Si lo multiplicamos por su matriz inversa de este lado, vamos a ponerle inversa solamente para que sea general porque funciona con cualquier matriz. Esto básicamente es lo mismo que R por W. O sea, la R entra básicamente. Se elimina de afuera y entra dentro del corchete. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de estas propiedades más o menos? Sí, Pi. Vale. Y ya que teníamos esta definición de omega, que era una forma especial de escribir omega nada más, ajá, lo que hicimos fue una fórmula para generar elementos de SO3, elementos, o vamos a poner generar rotaciones que pertenecen a SO3 con solo 3 parámetros, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué parámetros eran? ¿O cómo se llamaba la ecuación que utilizamos para ello? ¿Alguien se acuerda? A lo mejor Yo no, a profe. lo mejor alguien, si le escribo alguien se acuerda. Creo que, si no me equivoco y no me falla la memoria, esto era R es igual Era lo de Rodríguez, ¿no? a la identidad más el seno de teta por omega. Ajá. Más este 1 menos coseno de teta por omega gorrito al cuadrado. Si no Sí, me es la equivoco, se fórmula de veía así. Rodríguez. Ajá. Ujú. Tenía nombre y esto era la fórmula de Rodríguez, ¿sale? Fórmula de Rodríguez. Creo que era con S, no me acuerdo si se escribía con S o con Z, pero lo voy a escribir ahorita con Z. Ajá. Fórmula de Rodríguez, ajá. Esta fórmula la ocupamos para generar rotaciones en base a esto, ¿sale? Y ya que teníamos esto, recordemos que esto salía, o esta expansión, salía al final del día de una exponencial. ¿Ah? Es importante recordar que esto era una exponencial, ¿sale? Yo partía de un vector W. ¿Ah? Recuerden que W al final del día está formado por teta perdón, un vector omega, pero al final está formado por teta y omega gorrito. Y aplicaba alguna función, ¿ah? Alguna función que convierte esto en una rotación. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué función es esa? La exponencial, ¿no? E a la omega gorrito por teta. Ujú. Y al aplicar esta función, obtenía la exponencial. Y también aprendimos a aplicar el logaritmo. Le aplicábamos el logaritmo de R y lo que obteníamos era esto. Ujú. El logaritmo era un poco más complicado porque había casos específicos, ¿sale? Había caso cuando teta era un múltiplo de impar de pi radianes, ¿no? Y eso causaba un problema significativo porque teníamos que detectar en qué ángulo, en qué dirección iba, ¿no? Y había ahí toda una fórmula emocionante que nos inventamos, ¿sale? Pero por ahora no me interesa el logaritmo. Esto era como lo más importante de las rotaciones, ¿no? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Todos se acuerdan? Si algo hiciera Sí, falta, profe. creo que todos tienen acceso todavía al módulo y pueden consultar las playlists por cualquier duda existencial que todavía tengan que quieren resolver del pasado, ¿no? Claramente eso está en los videos más a detalle, ¿no? En los videos que tuvimos del curso anterior. Muy bien, fórmula de Rodríguez. ¿Mm? Después pasamos a la posición.
¿sale? A explicar la posición y la orientación como una sola cosa, ¿sale? Y para ello comenzamos con definiendo las matrices SE3, ¿se acuerdan? Avísenme cuando se cumple la hora, porque aquí no puedo ver el reloj, por favor. SE3. ¿Y alguien se acuerda qué significaba SE3? Algo así del grupo Era el grupo euclidiano especial 3. euclidiano. Especial Ujú. euclidiano, así es. Es un conjunto de matrices que las llamamos T. Ajá. Y esto era del tamaño de 4 por 4, ¿sale? Que tenían cierta característica, ¿sale? Para empezar, tenían la siguiente estructura. De hecho no les llamamos T, les llamamos, lo colocábamos aquí su estructura. Ponemos R, P, 0 y 1. Ajá. Y escribíamos su tamaño, que pertenecen o que son de 4 por 4, ¿sale? De tal manera o con la condición de que R sea una matriz de rotación y que P sea un vector de 3 por 3, ¿no? De tres elementos. Y ya es todo lo que necesitábamos. ¿Están de acuerdo? Y esto se le llamaba el grupo especial euclidiano o transformaciones rígidas. ¿Sale? Transformaciones rígidas. ¿Sale? O el grupo especial euclidiano, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Sí, entonces, profe. aquí tenemos 3 números para generar a R y 3 números para generar a P. Ajá. Entonces, al final del día, ese 3 lo podemos generar con solamente 6 números, ¿sale? Solamente 6 parámetros generan a ese 3, ¿no? Y empezamos a describir una fórmula para hacer esto lo más compatible con las rotaciones. Ajá. Y escribimos una fórmula muy elegante, ¿sale? Para ello necesitamos hacer un paréntesis de notación, ¿sale? Notación. Y vamos a hacer dos nuevos elementos de notación, ¿sale? Vamos a llamar a un tornillo. Ajá. Un tornillo. Va a ser un vector de S que mm, un vector S que pertenece a R6. Ajá. Que se veía de la siguiente forma, ¿sale? Teníamos S que era igual a W y V, ¿sale? Era un vector de 6 dimensiones, donde W era un vector de R3 y V era un vector de R3. ¿Sale? Esta era nuestra primera notación. ¿Ah? El segundo elemento de notación era el corchete de un tornillo. Ajá. Y el corchete de un tornillo se escribía así. ¿Sale? Y básicamente lo teníamos que acomodar de la siguiente forma, ¿no? Esto era el corchete de W. ¿Sale? V, 0 y 0. ¿Sale? Que si lo expandimos, esto se ve de la siguiente manera. Se veía esto 0, menos omega 3, omega 2, V1, omega 3, 0, menos omega 1, V2, menos omega 2, omega 1, 0, V3, 0, 0, 0 y 0. ¿Ah? Y estas matrices especiales, estos corchetes, los elegimos así porque tenía un motivo, había una motivación.
Ajá. Ahorita nos acordamos cuál era la motivación, pero lo que tienen que resaltar aquí de esta expresión es que este bloque de aquí básicamente es omega corchete, ¿m? Y este bloque de aquí es V. ¿M? Ajá. Entonces vamos a escribir aquí, continuar con nuestros puntos. Vamos a hablar sobre la simetría con el grupo de rotación. ¿Sale? Simetría con el grupo de rotación. ¿Sale? Y entonces dijimos que cualquier elemento de SE3, ¿sale? De SO3, perdón, estaba formado por la exponencial de omega, ¿no? Recuerden que omega sin gorrito es, es teta por omega, ¿no? Que es lo mismo que decir gorrito y teta aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿ah? La exponencial de omega generaba al final del día las rotaciones, ¿sí? Para SE3, al final del día también teníamos una simetría idéntica, ¿no? Que si describíamos E a la S, nos daba como resultado R, ajá, perdón, T. T donde T era un elemento de SE3, ¿no? Pero había que hacer una elección particular de S. Es decir, había que hacer una elección específica de W y una elección específica de V. Y para eso ocupamos la teoría de tornillos y el teorema de Charles-Mosey. Y el teorema de Charles-Mosey básicamente nos decía, dibujé en el pasado, un eje así, y nos decía básicamente que toda transformación rígida puede ser expresada como una rotación y un desplazamiento alrededor de un eje. ¿Ah? Y dibujé un bonito diagrama que se veía así, un marco de referencia así. ¿Ah? Rotaba alrededor del marco de referencia y después se desplazaba hacia arriba una distancia que le llamamos el paso del tornillo, H, y terminaba este marco de referencia volteando hacia acá. ¿Sale? Es el teorema de Charles-Mosey. Y determinamos que V tenía que tener cierto valor particular. ¿Sale? Y vamos a escribirlo aquí. Omega gorrito tenía que ser un vector unitario. ¿En qué dirección? ¿Alguien se acuerda? En la dirección de giro, ¿no? Y V, ¿qué tenía que ser? ¿Alguien se acuerda? Las coordenadas del... No, eso era Q. Esto era menos W cruz Q más H Ah, por el del W. tornillo, ¿no? Ajá. El paso del tornillo Este por básicamente W. era el paso del tornillo por W por este producto cruz, ¿sale? Donde Q Ujú. no era nada más que un punto que pasaba, un vector que apuntaba por un punto que pasaba por el eje de giro, ¿sale? Vector al eje de giro. ¿Están de acuerdo? Y H no era nada más y nada menos que el paso del tornillo. ¿Sale? Esto lo elegimos en función para conservar la simetría de la rotación. Para que se mantuviera esta misma simetría. Y esto nos daba propiedades interesantes y cerradura bajo SE3 y otro montón de cosas que nos regaló esta idea. Conservar la simetría en ambos grupos, ¿no? Muy bien, entonces no sé qué hice. Espero no haber deshecho nada. Creo que no. Muy bien. Me acuerdo que podía cambiar más que el tamaño de la cuadrícula, la opacidad del fondo. Déjenme ver si la puedo cambiar porque siento que está muy distractora cuadrícula. Ah, sí, mira, perfecto. Vamos a bajarla un poquito menos. Ahí está. Y vamos a cambiar el tamaño. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y después de eso, después de hablar sobre las transformaciones por sí solas, comenzamos a describir ahora sí la posición. Ahora sí solamente necesitamos 6 parámetros. Ajá. ¿Cuáles eran esos parámetros? W y V. Ajá. Y entonces con ello definimos la cinemática directa.
Cinemática directa. Ajá. Y escribimos una fórmula para la cinemática directa. ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? ¿Alguien se acuerda? Mencionó fórmula para la cinemática directa. Ajá, una fórmula que ocupamos para calcular cualquier cinemática directa. Ok. ¿Alguien se acuerda? Matriz M, si no me equivoco, Ajá. por... Ahorita le digo, espérame. Por la exponencial de la antisimétrica de los tornillos, ¿no? Algo así. Ajá. Ajá, sí, así es. Pero es en el orden contrario. Pero bueno, ahorita le escribimos. Esto es el del espacio, este es el del manipulador, ¿sale? M era la transformación que relacionaba a estos dos, ¿sale? Y S eran los tornillos de cada junta. ¿M? Entonces nosotros escribimos la cinemática directa, que dependía de un ángulo o de un conjunto de ángulos, un vector de ángulos θ, ¿sí? Como la exponencial de S1, el tornillo 1 en corchetes, ¿sale? Por θ1 por la exponencial de S2 por θ2 y esto continuaba hasta cuantas juntas tuviera nuestro robot, ¿sale? Sn por θn donde tenemos 1, 2, n menos 1, n juntas, ¿no? Por θn por la matriz M que era nuestra matriz de condición inicial, ¿se acuerdan? ¡Pum! Cinemática directa. No había que hacer nada más que esto. ¿Estamos? Sí, sí. Esto era todo nuestra cinemática directa. Y entonces calculamos un montón de ejercicios, e hicimos un montón de análisis y nos salieron unas fórmulas gigantescas, pero esto era todo lo que necesitábamos. ¿Están de acuerdo? También Simón, sí, profe. nos dimos cuenta que la cinemática Sí, directa profe. era una fórmula arbitraria, porque podía ser escrita de cualquier manera, pero siempre nos daba como resultado la misma cinemática directa, la misma expresión algebraica, ¿no? Y la escribimos de otra manera, ¿se acuerdan? M por E a la B1 por θ1 por E a la B2 por θ2 por E a la Bn por θn. ¿Sale? Y lo que hicimos fue pasar M de este lado hasta este lado. Entonces hicimos este análisis y dijimos, mira, también se podía escribir la cinemática directa así, pero esos tornillos B que surgían ahí en la cinemática, estaban medio confusos, estaban como que qué significaban. Y nos fuimos por un camino ahí, rebuscado de qué significaban esos, tornillos B, porque no nos quedaba claro qué hacían, ¿sale? Solamente derivamos analíticamente que eso significaba, bellésimo, era nada más y nada menos que S por M y M inversa. Y entonces dijimos, ¿qué significa esto? ¿Qué está haciendo? No le entiendo. ¿Ah? Y entonces empezamos a analizar qué significaba esto, ¿sale? Analizando qué significaba eso, llegamos a una notación especial y vamos a hacer aquí otro paréntesis de notación. Notación. ¿Ah? Y dijimos lo siguiente, ¿sale? Sea S un tornillo, es decir, S pertenece a R6, ¿sale? Entonces, lo siguiente era verdad, ¿no? Tuturú. Y dijimos que nos aventamos la siguiente definición maestra, ¿no? Ok, entonces, si ese es un tornillo, entonces, dijimos que el tornillo B, no, definimos algo que se llamaba la adjunta. ¿Cómo iba esto? Claro, sí. O sea, ese tornillo en R6 y T una transformación y T
una transformación. Entonces definimos lo siguiente, ¿sale? Dijimos, la adjunta, bueno, T, por ser una transformación, se veía como R, P, 0 y 1. Ajá. Pero después nos aventamos una definición más loca, que le llamamos la representación adjunta, o el mapeo adjunto, de la transformación. ¿Sale? ¿Y se acuerdan cómo se veía esta matriz? ¿Se acuerdan de qué tamaño era? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Nadie? Teníamos en esta esquina la rotación. Tenemos en esta esquina 0. ¿No era de ¿Cómo, perdón? ¿No era 6 por 6? Así es, su tamaño es de 6 por 6. Ajá. ¿Y cuál era el motivo de la adjunta? ¿Qué hacía la adjunta? Ajá. ¿Para qué nos servía? Ah, pues hacía lo mismo en 6 dimensiones que la transformación en 3 dimensiones. Y decías, órale, ¿qué onda, no? Vamos a darle significado, ¿no? Significado físico. Ajá, físico. Ajá. Y nuestro significado físico de la adjunta era el siguiente. Si tú tienes una transformación, un marco de referencia A y un marco de referencia B, y tienes un robot, ajá, un robot que se ve así. Esto está fijo. Y su junta 1 se ve así. Ajá. Bueno, claramente omega 1 se ve así, ¿no? Profe, nada más para decir que quedan aproximadamente 5 minutos. Ah, perfecto, muchas gracias. Ajá. Q1 se ve así, omega 1 se ve así, ¿están de acuerdo? Si el giro es en esta dirección. ¿Sale? Y este puntito de aquí lo podemos llamar Q1. Pero claramente este puntito está expresado diferente desde diferentes marcos de referencia, ¿no? ¿Sí lo ven? Y también depende cómo esté orientado cada marco de referencia. Porque aquí la orientación la he puesto igual, ¿no? Pero si B está orientado diferente, quizá B se ve así. Ajá. Entonces, pues el giro de W1 aquí está girando sobre este eje, ¿sí lo ven? Pero aquí está girando sobre este eje de aquí negativo, ¿sí lo ven? Imagínense que este es Z, ¿no? Pues aquí está girando en 0, 0, 1 y aquí está girando en menos 0. En 0, 0, menos 1, ¿no? Entonces, bueno. Básicamente estas dos expresiones al final del día nos daban una representación del tornillo S. S visto desde A. Donde esto era 0, 0, 1 y menos 0, 0, 1 cruz Q1, lo que sea que nos dé Q1, ¿no? Bueno, en fin. Nos daba una representación vista desde A. Si yo quería pasar la representación a B, pues era muy difícil porque primero para empezar S es un tornillo en 6 dimensiones. Pero podíamos aplicar un truco maestro, ¿ja? Que era la adjunta, ¿sí? Si yo conozco la transformación que me lleva de A a B, ¿ja? Conozco la transformación de A a B, entonces podía hacer lo siguiente era verdad, ¿ja?
podías escribir S de B como la adjunta de T de AB por... No, perdón, al revés. T de AB. T de B por T de A. ¿Sale? Podía escribir alguna relación matemática entre... Esto es S de A y esto es S de B. Perdón. Este es S de B. ¿Sale? Básicamente la adjunta me permitía transformar tornillos desde diferentes perspectivas. ¿Sale? Tenía un tornillo en B, aplicaba la relación entre A y B y me dejaba ver cómo se veía ese mismo tornillo desde A. Y viceversa, ¿no? Yo podía aplicar S de B, que es igual a la adjunta de T de BA, que es la inversa de T de AB, por S de A. Y es lo mismo, ¿sale? Y me daban estas relaciones. Decían, ah, bueno, súper bien, esta es la adjunta, y la adjunta sirve para cambiar de punto de vista o cambiar desde dónde medimos. ¿Desde dónde medimos? Medimos S. ¿Desde el marco A o desde el marco B? Ajá. Pero recuerden que S podía ser escrito como un corchete. Entonces desarrollamos la misma ecuación S de A, pero en versión corchetes, y nos dimos cuenta que se calculaba igual. T de AB por el corchete de SB por T de AB inversa. Y lo mismo con S de B. S de B es igual a T de BA por ¿S de qué? S de A por T de BA inversa, ¿no? Que si se dan cuenta, conserva la misma simetría que las propiedades de las rotaciones, ¿no? Obviamente esto no se puede porque las transformaciones actúan sobre elementos de 3×3, pero es como si hiciera lo mismo, porque fíjate que cuando teníamos afuera de un corchete, la inversa era como si se eliminaran y entrara la transformación dentro del corchete, y aquí elimina B con B y me queda S de A, y aquí elimina A con A y me queda S de B. Es como lo mismo, solamente que esto no es una expresión algebraica apropiada, porque esta operación algebraica no es compatible. ¿Ah? Es más que nada la que es compatible es la adjunta, realmente. ¿Ah? Pero es lo mismo. Entonces lo que dijimos que era estos tornillos B, era solamente los tornillos S vistos desde el marco de referencia B. ¿Ah? Entonces hasta el día de hoy ahí le vamos a dejar, nos quedamos en cinemática directa, continuamos después solamente con jacobianos, voy a continuar la clase que viene con jacobianos y voy a hacer algunos ejercicios para retomar todo esto, porque esto pues dio un repaso súper flash de todo lo que vimos el cuatrimestre anterior, pero no hice ningún ejercicio algebraico. Entonces, las clases que vienen vamos a continuar con jacobiano y ejercicios. ¿Sale? Ok. Espero que no haya ninguna Gracias, duda. profesor. Todo esto ya lo Comprendo. vimos. Ok, excelente. Muy bien. Sale, gracias a todos y los veo el día de mañana. Hasta luego, profe, se cuida. Igual, hasta Entendido, luego. profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego.